Amigos, dicen que una imagen vale más que mil palabras y yo los dejo con esas escenas escalofriantes aquí en Kahramanmaraş, en Anatolia, en Turquía, muy cerca de Siria, donde ha habido más de 20.000 muertos, miles de desaparecidos y dos países unidos por la tragedia. Desde acá, desde Kahramanmaraş, en el sureste de Anatolia, en Turquía, les dejo con esas impactantes imágenes de lo que este terremoto, ese seísmo, causó en este país hermano de Turquía y de Siria. Bueno, pues soy una persona que le gusta viajar mucho, que le gusta ayudar y que pues en los últimos años he viajado a algunos países y he estado pues haciendo muchas labores, entre muchas pues coleccionar, ayudar, dar conferencias, hacer negocios y pues participar en eventos mundialistas, etcétera, etcétera. Ok, yo volé a Madrid, estaba en Madrid y bajé a Andalucía. Generalmente donde viajo a nivel mundial, rento autos, siempre ando en auto manejando y me iba hacia Marruecos porque iba a un evento de lo que es el Mundial de Clubes. Iba siguiendo al Real Madrid, al Mundial de Clubes que iba a ser en Casablanca y en Rabat. Y yo me entero en Sevilla, no en Sevilla, no, en Algeciras del terremoto. Para cruzar hacia África me entero de que hubo un terremoto como a las 6 de la mañana. El terremoto fue a las 4 de la mañana, eran 2 horas solamente que había pasado el terremoto y pensé que era un temblor normal, o sea, como tantos temblores que hay en el mundo. Y un poco lo que vi, que me impactaron las imágenes porque decía que había pues, ciudades devastadas, las primeras imágenes de la prensa española y de Marruecos. Y entonces me di cuenta que estaba muy fuerte y dije, bueno, pues si puedo hacer algo. Pero lo primero que pensé es, voy a ir yo, con el favor de Dios, a la Champions en mayo y dije, pues voy a dar una vuelta a la zona devastada, pero dije, ¿por qué no ir antes? Chequé boletos de avión, itinerarios y vi que era factible ir y entonces me volví a Madrid, manejé 6 horas para Madrid y de ahí tomé un vuelo para Estambul. No, fíjate que no, en el avión me tocó la ida por Turkish Airlines, me tocó ir con un escuadrón de rescatistas con perros, eran muchos rescatistas españoles que iban, prácticamente el avión iba completamente lleno de rescatistas, había unas 100 personas y pues a mí me asombró porque había muchos rescatistas y pensé que no iba mucha gente de apoyo y sin embargo sí iban unas 100 rescatistas de España. Llegamos a Madrid, ellos los dirigen a otro lado para tomar otro vuelo hacia la zona dañada y hacia Anatolia y yo pues Estambul es una ciudad muy grande, el aeropuerto es el más grande del mundo, sí, en este momento y ese aeropuerto pues es una ciudad y prácticamente no se veía mucho, sí había, si verán imágenes de las pantallas, el luto, de los moños de luto en las pantallas del aeropuerto y la bandera de Turquía a media asta. Y no había mucho movimiento, eran las 3 de la mañana cuando llegamos, no había tanto movimiento. Estaba nevando, había una nevada muy fuerte en Estambul, una de las últimas nevadas del año y no había mucho movimiento, no había mucha prensa, no había, como si no hubiera pasado nada. O sea, aunque el aeropuerto es muy grande, no había mucho movimiento de prensa ni de nada. O sea, fue de lo primero que me extrañó. Llegando a Estambul, renté un auto y me dirigí, ya he estado algunas veces en Estambul y conozco un poco el país, entonces me dirigí hacia Ankara y ahí sí comencé a ver mucha ayuda internacional local del área de Europa, ¿sí? Recuerden que Estambul está en 2 partes, en Europa y en Asia, en la capital. La gran parte del Estambul céntrico está en lo que es Europa y pasando el Bósforo está lo que es Asia, entonces pasando el puente y es Asia. Los países limítrofes como Bulgaria, como Grecia, comenzaron a mandar apoyo inmediato y entonces en la carretera había mucha nieve, había muy pocos vehículos en las autopistas, muy buenas autopistas y ya tomé el de
Estambul hacia Anatolia son prácticamente unas 14 horas de viaje en condiciones normales. Con nieve, lógicamente, es mucho más lento porque tienes que ir esperando que la quitanieve que limpie la carretera, quite la nieve. Pero pasando Ankara ya me di cuenta que había mucho apoyo internacional, mucha Cruz Roja, mucho apoyo internacional local, como te digo, y de Rumania, de Bulgaria, Grecia, Italia, Polonia, etcétera. Países muy limítrofes y pues algunos accidentes en carretera porque había mucha congestión después de Ankara hacia Hatay, hacia otra ciudad, una capital muy grande que está ahí, que era el punto de entrada a la zona de desastre. Bueno, te cuento dos caras que sentí. Primero cuando llegué hacia la ciudad, ahorita me acordaré de la ciudad. No vi nada, era una de las ciudades dañadas, pero yo no vi nada. Llegué en la madrugada y no vi nada por completo. Entonces como que algunas partes de fachadas tiradas, son ciudades muy altas, o sea, son ciudades que tienen edificios muy altos, entonces no vi mucho. Me dirigí a donde fue el epicentro, ¿sí? Kiaksep se llama la ciudad, la otra ciudad. Ahí había rentado un hotel, me extrañó que hubiera hoteles. Sin embargo, cuando llegué, no había mucha destrucción, es más, sinceramente no había destrucción, no había nada, ¿sí? En la ciudad que yo fui. Pero algo que me causó curiosidad es que estaba todo cerrado, los hoteles, restaurantes, o sea, una zona muy grande hotelera, donde había muchos hoteles de cadenas, completamente cerrados, o sea, no había nadie en los hoteles. Y sí vi mucha gente estacionada durmiendo en los coches. Eso me percaté que la gente que iba a llegar a los hoteles prácticamente se dio cuenta que estaban todos los hoteles pues cerrados. De ahí eran 2, 3 de la mañana, me dirigí hacia la ciudad donde yo sabía que había sido una de las más devastadas, que se llama Kahramanmaraş, ¿sí? En Anatolia. Es una ciudad muy grande de 2 millones de habitantes. Y sí vi todavía mucho tráfico hacia allá. Y cuando me dirigí hacia allá, me pensé quedar antes de la ciudad porque dije no va a haber los medios para llegar. Y me atreví a llegar a la ciudad. Llegué a las 5 de la mañana, 4 de la mañana. Y ahí sí me di cuenta, primero entré a la ciudad, en las avenidas principales, una ciudad muy grande, y no vi nada. Pero llegó un momento que sí fue un choque muy fuerte con la realidad, porque me cambió el panorama. De ver una ciudad bien a la entrada, porque no se veía mucha destrucción ni nada, a ver una ciudad completamente devastada, o sea, una ciudad apocalíptica, porque lo que vi, la primera impresión que yo me acuerdo es mucha gente durmiendo en los bulevares, nevando y con fogatas prendiendo sillas, prendiendo libros, ropa para calentarse, porque la temperatura era menos 10 grados, no había calefacción, la ciudad devastada. Me impresionó ver coches encima de las casas, que digo, ¿cómo llegaron los coches ahí? Y vi todos los edificios colapsados. Esas son las primeras imágenes que yo veo y me acuerdo que me impresioné bastante, o sea, ese fue un impacto muy fuerte. De no ver nada a encontrarme ese panorama tan dantesco, sí fue una impresión muy, muy fuerte para mí en ese momento, porque no había visto nada desde que llegué a Estambul, Ankara y a las ciudades, se llama la ciudad Aldani, es la capital grande de toda la provincia de Anatolia, y no vi nada. Y sin embargo, ahí también pasaron destrucción, sin embargo, yo no vi nada. En Kahramanmaraş fue un choque muy fuerte con la realidad y realmente me di cuenta que estaba muy, muy mal la ciudad. Una panorámica que describe un poco la zona céntrica de acá, de esta ciudad, la más golpeada por el terremoto, Kahramanmaraş, en Anatolia, en Turquía. Te puedes dar cuenta un poco, dimensionar la cantidad de estructuras dañadas, colisionadas y destruidas, derrumbada hasta los cimientos. El terreno un poco complicado, un poco sinuoso. La ciudad está entre los cerros, entre las montañas. Eso complica más la llegada y los rescates. Así está la zona aquí en Turquía. Ya de ahí no dormí, comencé a dar vueltas a la ciudad en el auto, ¿sí? A ver qué podía apoyar, que fue lo primero que se me ocurrió.
Pero primero que nada, no había mucha gente y como que comencé a ver la zona, cómo estaba. Manejé muchos bulevares y me di cuenta mucho de la destrucción y no entendía qué pasaba, sinceramente. Como que cuando te dan un golpe fuerte, que entras en shock, en estado así de que no entiendes qué pasa, yo no entendía qué pasaba. No había ambulancias, había como que mucho problema, sentía un ambiente muy pesado de dolor. Sin embargo, no había mucho rescate, no había muchas ambulancias, estaba como en pausa la ciudad, ¿sí? Como va amaneciendo, yo comienzo a ver un poco más de movimiento de gente y comienzo a ver que pues, gente sale, entra y comienzan a llegar ambulancias, un poco más frenética la ciudad, y ya tipo mediodía, 12 del día, comienzo a entender un poco lo que está pasando ahí. Y lo que estaba pasando es que no había ayuda internacional, nada, o sea, yo no vi nada por lo menos. En esos 5 días que estuve yo no vi mucha ayuda internacional, prácticamente nula, pues no vi ayuda internacional. Entonces lo que yo veía es que los chicos, la gente que vivía en esos edificios, subían, no eran rescatistas. Yo pensé que cuando veía a la gente que eran rescatistas, sino era gente como tú y como yo, que subía a los edificios derrumbados a buscar a sus familiares. Entonces comencé a entender un poco el problema que había tan grande ahí, al darme cuenta que no había apoyo y que cada quien estaba haciendo lo que podía para salvar a sus seres queridos. Entonces yo comencé a llorar a una familia que estaban buscando a 2 chicos, y me acuerdo que el hermano, un chico como de 30 años, estaba llorando muy fuerte, el papá lo consolaba y los 2 hermanos mayores estaban moviendo unas traves. Me uní a ellos, era prácticamente imposible, eran traves de concreto muy grandes, era un edificio como de 10 pisos colapsado, y el hermano le gritaba al otro hermano como que quería rascar para meterse, el papá no permitía que se metiera y queríamos quitar ladrillos. Pasamos varias veces bajo unas colchas, unas sábanas, y allí había cuerpos. Yo no me di cuenta en ese momento, hasta que llegó los rescatistas. No eran rescatistas, eran como voluntarios que pasaban recogiendo cuerpos, y ahí comencé a comprender un poco lo que pasaba. Le preguntaron al señor si reconocía a la persona y el señor dijo que no. Nadie habla inglés, nadie habla menos español, todo era en turco, pero yo lo que traducía era precisamente eso, de que las personas pues, estaban reconociendo a las familias, a las víctimas, y que prácticamente cada quien estaba haciendo lo que podía para salvar a sus seres queridos.